frecuentemente estás teniendo pensamientos negativos, te compartiré 2 maneras de poder eliminar ese pensamiento negativo. Mi nombre es Elizabeth Ríos Oliveros y te voy a ayudar a convertir esos miedos en poder. Suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones para que te sigan llegando más videos. Seguido estás sintiendo y teniendo esos pensamientos negativos, se te hace muy desafiante sacarlos de tus pensamientos y por más que tratas de hacerlo, no lo logras. O sea, es muy importante el saber que esos pensamientos están ahí porque le has dado atención. O sea, la atención es una habilidad que uno va adquiriendo. Y ya, ¿qué es lo que sucede cuando están esos pensamientos negativos? Le estás dedicando atención. Pero ahora lo haces en automático. Ok, el subconsciente guarda todo lo que tú le pongas, o sea, todo lo que le has dado durante toda tu vida. Entonces ya tienes el hábito de estar pensando en negativo. Ahí ya te toca descubrir el por qué todo el tiempo estás pensando en negativo. ¿Qué es lo que hace que estés pensando en negativo? Entonces, hay una explicación en general de por qué pensamos negativo, pero también está la explicación el particular. ¿Qué es lo que he pasado por mi vida que hace que yo esté enfocado en el pensamiento negativo? O sea, que de lo general nos vamos a ir a lo particular. Porque la sanación empieza en ti, en tu interior, y tienes que conocerte, descubrirte quién eres, ser tu propio detective para que puedas saber el por qué están ahí esos pensamientos negativos y no los puedes sacar. Pero te compartiré estas 2 maneras de hacerlo para que lo puedas eliminar. La segunda es la que yo utilicé cuando tenía ansiedad y que los pensamientos negativos ahí estaban todo el tiempo. A mí me funcionó, pero la primera es la que te ayuda, que también utilicé en varias ocasiones. Utilicé la primera, pero la segunda es la más poderosa para mí, la que hizo que yo pudiera así en un instante que ese pensamiento negativo se convirtiera en un pensamiento positivo y ya no darle esa energía que le estaba dando. Bueno, ya que sabes el por qué, ya encontraste la herida original, qué fue lo que lo detonó, por qué estás así, qué es lo que hace que tú estés pensando todo el tiempo, entonces ya te voy a explicar la primera técnica. La primera es dejar que ese pensamiento llegue. O sea, imaginarte lo que siempre has evitado, porque recuerda que lo que persiste resiste. Así que si ese pensamiento lo evades todo el tiempo, estás rehuyendo de él y no quieres saber nada de él y te llenas de miedo, entonces va a seguir persistiendo. Así hagas actividades, hagas ejercicios, o sea, ahí va a estar. ¿Por qué? Porque tú te escapas del miedo y el miedo va detrás de ti, el pensamiento va detrás de ti. Entonces, esta manera de poder imaginarte eso que estás rehuyendo, por ejemplo, si llega un pensamiento negativo, algo que un accidente, que te va a pasar esto, que te va a pasar lo otro, que le va a pasar algo a mi familiar, o sea, tú ya sabes qué pensamiento es, para qué describirlo. Entonces, te lo imaginas. Y te imaginas todo el suceso, todo el drama, porque cuando uno tiene ansiedad se imagina tantas cosas, una película, pero películas buenísimas que deberíamos de hacer películas en Netflix. Sí, porque nuestra imaginación cuando tenemos ansiedad es tan grande y tan poderosa que hasta nosotros mismos nos damos miedo de lo que estamos pensando. Ya que lo imaginaste, lo pensaste, entonces ¿qué va a pasar? Vas a decir estas palabras poderosísimas. Me perdono por pensar en este pensamiento. Cancelo. Esto no es mío. Lo niego como verdad y mi verdad es. Ahora, ¿qué es lo que sí quieres que esté en tus pensamientos? Porque estamos enfocados todo el tiempo en lo que no queremos, más no estamos enfocados en lo que sí queremos. Entonces, ¿qué es lo que tú sí quieres pensar? Ahí vas a trabajar duro porque todo este tiempo has estado con esos pensamientos negativos, que es muy desafiante el pensar qué es lo que sí quiero para mi vida. Te la has pasado preguntando en Google, en TikTok, a las personas que hablan sobre estos temas, que cómo hacer
para poder eliminar esos pensamientos negativos? ¿Qué hago para ya no pensarlo? ¿Qué hago para ya no sentir esto? ¿Qué hago porque ya no quiero sentir estas sensaciones? Pero no preguntas, ¿qué hago? ¿Qué hago para sentir esto que sí quiero? ¿Qué hago para sentirme feliz? ¿Qué hago para sentirme alegre? ¿Qué hago para sentirme llena de energía? ¿Qué hago para sentirme llena de plenitud? O sea, vas a poner en tus pensamientos, después de que digas que este pensamiento, me perdono por pensar en esto, cancelo, como tú quieras decirlo, y qué es lo que sí quiero. Yo soy una persona, y empiezas a decir lo que quieres. Agradece las cosas positivas que tienes en tu vida. O sea, el enfocarnos en algo positivo es muy desafiante, pero también es una habilidad que podemos adquirir de la misma manera que tuvimos la habilidad de estar pensando en esos pensamientos negativos. La segunda técnica, que es la que me ayudó a mí para poder eliminar ese pensamiento negativo, es más desafiante, porque la primera, lo que sucede que cuando llega ese pensamiento y lo imaginas, entonces se disipa. Es como cuando vas a enfrentar el miedo. Ya te he dicho cómo enfrentar el miedo. Enfrentas el miedo y poco a poco en el proceso se va a ir disipando el miedo, lo vas a enfrentar y se va a ir. Pero esta técnica a mí me ayudó muchísimo durante el proceso de sanación, el darle argumentos válidos a mi mente. ¿Qué es lo que sucede? La mente es muy razonable y quiere tener esa seguridad de que tiene la razón, de que tienes que darle un argumento válido. ¿Y qué es lo que yo hacía? Yo hacía la misma técnica, el de repolarizar, pero sin pensar en esa película. O sea, esa película durante 8 años estuvo ahí conmigo porque la imaginaba. O sea, imaginaba cómo es que me pasaban cosas catastróficas, o cómo es que le pasaban cosas a los demás. O sea, ahí estaba presente ahí durante 8 años, pero ¿qué pasó cuando yo conocí la técnica de repolarización? El pensamiento negativo que siempre estaba en mis pensamientos, solamente lo mandé para el polo positivo, dándole argumentos válidos. Como por ejemplo, si yo tenía miedo a salir, un ejemplo, porque la mayoría de las personas les da miedo a salir. Ok, yo tengo miedo a salir. Entonces, ¿cómo le hago para poder yo repolarizar ese pensamiento negativo al positivo? Elizabeth, no pasa nada. O sea, vas a salir como siempre, vas a ver el aire, o sea, vas a disfrutar, o sea, vas a ver cómo está la luz del sol. O sea, no, esos pensamientos que estás sintiendo solamente es una película, Elizabeth, solamente es algo que te estás imaginando, es algo que no es real, es algo que ahí está en tus pensamientos. Cuando yo ya estaba aprendiendo de que nosotros formamos nuestra realidad con nuestros pensamientos, ya estaba aprendiendo sobre esa sabiduría atemporal, que gracias a las personas que nos han dejado ese legado para poder entenderlo y practicarlo y tener la habilidad de poder hacerlo, y ya no estemos sintiendo todas esas cosas que nos están pasando en el día de hoy. Entonces, de esa manera yo repolarizaba. O sea, como por ejemplo cuando entraba al baño y me daba miedo que la puerta se quedara cerrada. O sea, estaba yo pensando en ese pensamiento negativo. Tú llévatelo a tu terreno. Entonces, ¿cómo lo repolarizaba en ese instante? Elizabeth, o sea, si te quedas encerrada, o sea, ¿qué pasa? Nada. Toca la puerta y alguien más lo va a abrir. O sea, buscaba la manera de cómo darle argumentos a mi mente de que ese miedo que yo sentía lo transformara a algo que no tenía por qué tener miedo, porque era algo común que una persona se quedara cerrada en el baño por accidente. O sea, de esa manera a mí me funcionaba muchísimo y me ayudó para poder eliminar ese pensamiento negativo. Es muy importante el saber que ese pensamiento negativo ahí va a estar todo el tiempo. Las personas que por ejemplo, yo que ya salí de esa ansiedad, me llegan a veces pensamientos negativos, pero yo estoy enfocada muchísimo en mis metas, en mi propósito, en mis objetivos, en mis metas diarias, que esto es lo que me ayuda a que yo pueda enfocarme en lo que quiero y a dónde quiero llegar. Y eso te ayuda a tener cierta dopamina, ciertos químicos de la felicidad que te van a ayudar a que sigas, y a que esos miedos no estén ahí, que esos miedos no te hagan perder la paciencia, que esos miedos no te hagan perder el equilibrio. Entonces, todo depende de nosotros. Espero que estas 2 técnicas te funcionen. Cualquiera de las 2 utilízala, compruébala, no me creas, recuerda que debes de comprobar para poder creer. Gracias por haber llegado al final
final de este video. Nos vemos mañana con más información.